siempre ha existido un interés muy grande sobre lo emocional. Y obviamente pues en nuestras vidas lo emocional cobra una importancia bastante grande, ¿no? Alguien decía que somos 80% emocionales y un 20% racionales, por poner una cifra, pero lo emocional siempre nos encanta y la verdad es que nuestras emociones son muy lindas, pero a veces son muy variables. Alguien decía que la curva de la emoción es algo como esto. Un día amanecemos aquí y a los 15 minutos queremos morir. Pero bueno, creo que sobrarían los ejemplos porque de una u otra manera pues somos emocionales y la verdad es que por serlo y por darle tanta importancia, pues en la iglesia las emociones cobraron mucha importancia también. Y hubo una época donde se enfatizó tanto en lo emocional que lo emocional se confundió con lo espiritual. Y personas que buscaban la experiencia de lo espiritual terminaron de pronto engañados por moveres emocionales. Y Pablo está hablando de hace 2000 años quizá, a la iglesia enfocándose y enfatizando que hay algo que debe primar en la iglesia y es la palabra de Dios, no el elemento emocional. Y digo el elemento emocional está implícito en nuestra vida, por supuesto, pero la directriz de nuestra vida no puede ser lo emocional. En la vida práctica podemos tomar decisiones movidos por las emociones, por una tristeza, por un enojo, por un aburrimiento, por lo que sea, y tomamos decisiones que luego pues nos sentimos como arrepentidos de haberlo tomado, o decimos cosas por un momento de emoción, no medimos el alcance de nuestras palabras y luego recoger las palabras es imposible. Y alguien decía que las palabras son como la crema dental, una vez salen del tubo es muy difícil, casi imposible volverlo a meter. Y Pablo escribe a la iglesia en este texto de hoy acerca de algo debe primar. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo está respondiendo preguntas e inquietudes de la iglesia. Ha venido hablando acerca de la situación sexual, de la perversión moral, en fin, llegó un momento donde la iglesia se sentía mucho importante porque había manifestaciones de algunos dones más visibles. Y obviamente el tema que va a abordar Pablo tiene que ver con las lenguas. Y las lenguas vamos a entenderlas de dos perspectivas, lenguas humanas y lenguas angelicales. Las lenguas humanas se refiere a idiomas conocidos por el ser humano, pero los idiomas o las lenguas angelicales son esas expresiones que solamente las puede entender el Espíritu Santo y ni la persona. Pero que si es del Espíritu Santo y es para edificación de la iglesia, entonces Dios pondrá intérpretes. Si no lo hay, entonces Pablo va a decirnos ahora qué es lo que debe hacer. Esperaría que durante esta predicación el Señor nos ayude a comprender qué realmente necesitamos desarrollar en nuestra iglesia y cómo mantener ese orden dentro de la congregación y no motivado simplemente por nuestro corazón, nuestro anhelo de protagonismo, porque suele suceder con alguna regularidad que queremos ser protagonistas de la escena que le corresponde solamente a Dios. ¿De acuerdo? Bien, voy a mencionar 6 aspectos que deberíamos tener en cuenta, ya que Pablo lo menciona, en el orden y las prioridades de la iglesia. El primero es la profecía debe ser la prioridad en la congregación, versículos 1 al 5 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Él escribe: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice,
pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera, dice Pablo el verso 5, que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, y aquí no está hablando de competencia, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. En otras palabras, lo importante que debe suceder en el cuerpo de Cristo es que seamos edificados con la palabra de Dios. Y edificados en la palabra de Dios no es que el predicador se le antoje decir cualquier cosa para animarlos a ustedes, sino que todo lo que se predica, se enseña, se profetiza, tiene que ver con edificar, es decir, construir, fortalecer a las personas con la palabra, con el Espíritu Santo y teniendo como meta a Jesucristo. El tema de nuestra predicación siempre tendrá que ser Jesucristo y el Evangelio de Cristo. Y Pablo está inquieto porque los hermanos en Corinto estaban dándole un lugar muy importante a los aspectos de dones muy públicos, sanidades, las lenguas como tal. Entonces los hermanos hablaban en diferentes lenguas y todo el mundo se sentía como wow, súper chévere lo que está pasando, pero nadie entendía absolutamente nada. Para quienes fueron católicos hace mucho tiempo, recordemos la historia, que las misas eran en latín y las personas iban a los templos, hacían lo que alguien decía y todo, pero nadie entendía absolutamente nada. La idea es que cuando venimos a reunirnos como iglesia entendamos el mensaje, y déjeme decirle, cuando nosotros le compartimos de Cristo a alguien, el mensaje de Cristo debe ser claro. Las personas deben comprenderlo racionalmente. Por eso, no es decirle al moribundo, si usted hace esta oración se salva. No tienes que hablarle de lo que pasó en la cruz del Calvario, cómo desde la redención, desde la caída, la redención, la glorificación es parte del paquete de la salvación. Y las personas pueden comprender el mensaje de Cristo y poner su fe en lo que Cristo hizo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de lo ausentes que estamos de Dios, pero las personas necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Pablo, cuando escribe en Romanos, dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo entenderán si no hay quien les explique? Entonces no solamente una fórmula, sino que Pablo está diciendo, y profetizar en el contexto no es solamente predecir cosas. Profecía también es vista como anunciar lo que ya fue anunciado. Nosotros profetizamos, predicamos, declaramos lo que Cristo ya hizo. Por eso lo más importante en la iglesia es que los hermanos, las personas sean edificadas, entiendan de qué se trata todo este asunto. Y él pide que se le dé prioridad a la enseñanza, a la predicación, que a lo demás en el culto, no porque no sea importante. Él está hablando en términos de edificación. No existe un ministerio más importante que el otro. Pero cuando estamos enfocándonos hacia la edificación, entonces la enseñanza y la predicación son los que marcan la pauta. Y Pablo está diciendo que hay unas razones por las cuales la predicación debe ser importante, y las menciona. Versículo 2, nadie entiende al que habla en lenguas. Versículo 3, todos pueden entender al que profetiza y recibir bendición. Parte A del versículo 4, las lenguas edifican solo a quien las habla. Verso 4, el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
En cuanto a logros, las lenguas requieren de interpretación para edificar. Si usted recibe en un momento de oración o de alabanza lenguas de parte de Dios que no tienen interpretación porque usted no sabe si las hay, Pablo le va a recomendar algo más adelante. Mi segundo punto es que las lenguas por sí solas no aprovechan. Versículos 6 al 11. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablaran lenguas, ¿de qué les serviría a menos de que las presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que se toca si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. En otras palabras, si no entendemos, estamos perdidos. Pablo dice que lenguas sin interpretación le quitan tiempo valioso a la enseñanza. No se podrá distinguir lo falso de lo correcto porque no entiendo. No capacita a los demás para fortalecerse y prepararse para la batalla, y solo hablarán al aire. Seremos como extranjeros entre nosotros. Pero viene la otra parte y él dice, punto 3, las puras lenguas no demuestran amor, versículos 12 al 19. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. O sea, la persona que habla en lenguas angelicales no entiende lo que está pasando. Ni él entiende y los demás tampoco. Por lo tanto, Pablo les va a decir, guarden silencio. Hágalo usted para el Señor, mentalmente tal vez. A no ser que usted le esté pidiendo al Espíritu Santo interpretación de lenguas y el Espíritu Santo pondrá a quien interprete esas lenguas para edificación de la iglesia. Pero si no las hay, no pasa nada. ¿Por qué el amor? Porque el amor busca edificar a los otros. Pablo dice en el verso 12, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. También quien habla en lenguas debe pedir interpretarlos. Si oramos o cantamos en lenguas, los oyentes no podrán entender y no se van a edificar, no van a recibir absolutamente nada. Sin entendimiento, nuestro hermano no podrá estar de acuerdo. El que ora en lengua o se edificará, pero no le importa si el otro se edifica. Y Pablo es un ejemplo de amor que debemos imitar. Pablo dice, yo he hablado en muchas lenguas, y no solamente lenguas angelicales, sino en idiomas, pero he procurado siempre predicar el evangelio. Número 3, el uso de las lenguas sin entendimiento no llevan a la madurez. Versos 20 al 22. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, y ojo con el tema malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Vamos a mirar qué significa esto. Dice Pablo, debemos dejar de pensar como niños. Debemos ser niños para la malicia, pero debemos ser maduros en la forma de pensar. La malicia no es algo negativo. La malicia tiene que ver con poder entender, discernir, comprender, identificar y clasificar, saber de dónde viene algo.
Nosotros tenemos un dicho en Colombia que dice la malicia indígena. ¿En qué consistía la malicia indígena? En no dejarse tumbar, ¿sí o no? Porque es que aquí tenemos la expresión no lo tumbaron. Y la malicia consistía en poder identificar el elemento y no dejarse tumbar. No nos dejamos engañar cuando tenemos la comprensión y el conocimiento de la verdad. ¿Por qué nos meten billetes falsos? Porque no tenemos la capacidad desarrollada para identificarlos. Pero la persona que es experta no se deja engañar con un billete falso. Así que el uso de las lenguas no hace que las personas crezcan porque no entienden absolutamente nada. De ahí la gran responsabilidad de la enseñanza y la predicación. Nosotros estamos estudiando una carta y debemos entender que estamos mirando lo que está pasando en la iglesia o lo que pasaba en la iglesia de Corinto y cómo podemos aprender en el contexto actual sobre esa carta. Y vamos a mirar más adelante qué cosas podemos tomar. Ahorita estamos simplemente analizando, mirando lo que pasaba en ese momento. Número 5, las lenguas no son lo más apropiado para ganar almas. Verso 23 al 25. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, en el sentido de sentirse confrontado, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. No sé si usted alguna vez ha sentido que cuando se predica la palabra, es como si le estuvieran hablando a uno, pero el orgullo muchas veces se levanta y dice, seguramente le contaron a ese señor mi problema. No, cuando nosotros preparamos los sermones, también los primeros redargüidos con la palabra somos nosotros. Antes que nada, debe pensarse más en edificar que en sentir. Y vuelvo y digo lo que dije en la introducción. No es importante lo que yo esté sintiendo para ponerlo en el escenario público. Lo que debe estar en el escenario público es la comprensión de la palabra de Dios. Que las personas entiendan realmente lo que el Señor está diciendo. Si todos hablan lenguas en un servicio, en un culto, los invitados dirán que están locos, por supuesto, porque nadie entiende absolutamente nada. Pero si todos profetizan, comparten la palabra, por todos serán enseñados. Ahora, lo que sucedía en los servicios de la iglesia de Corinto es que no solamente se paraba una persona a predicar y a enseñar, sino que muchas personas durante la reunión predicaban, compartían. Y hay algo interesante que va a decir Pablo ahora, y es que hay una dinámica en los servicios de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. Nosotros venimos de una costumbre de sentarnos y escuchar a alguien. Y podemos quedarnos con esa idea. Por lo tanto es, ¿quién será el que va a predicar? ¿Quién será el próximo que predicará? Cuando podemos decirle al Señor, ve, yo también puedo recibir palabra de Dios y la puedo compartir. Cuando Pablo dice, ¿acaso cuando os reunís no tenéis algunos cantos, salmos, testimonios, palabra, revelación? Un testimonio, cuando las personas son invitadas a testificar de lo que Dios ha hecho, no es solamente un logro lo que te debe impulsar. Debería alguien pararse y decir, ve, esta semana que estuve orando al Señor, el Señor me mostró este versículo que fue maravilloso y me dijo 1, 2, 3 cositas y lo compartes a la iglesia y la iglesia también se edifica, es parte de la dinámica del servicio. O quizá alguien se levanta en medio de la alabanza y canta un canto y no importa si está afinado o desafinado, seguramente lo que el Señor va a decir a través de ese canto será para edificación de la iglesia.
Claro, entonces pensamos, no, pues es que en el orden tenemos que tener las 40 minutos de alabanza y la predicación. Claro, esa es la estructura que hemos tenido, digamos, dentro del orden, pero todo eso puede darse en la iglesia. ¿Cómo diría Pablo? Con orden. La palabra revelará lo oculto de sus corazones. Es la palabra de Dios la que revela nuestra condición, no la persona. Y tal vez si el Espíritu Santo me muestra algo, voy y se lo digo a la persona. El Señor te dice tal cosa. No, allá el hermanito fulano de tal, el Espíritu me acaba de decir cosa, a no ser que él me diga que es público. O puede que se lo diga a usted. Ve y levántate y dile al hermano fulano de tal que no sé qué, ve y hazlo. Si es del Señor, sabrás que es del Señor y te dará la fortaleza para hacerlo. Pero necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu de Dios. El último punto habla de consideraciones que Pablo hace del versículo 26 al 40 y voy a mencionar porque es un punto bastante complejo, porque tiene que ver con posturas que se toman frente al actuar de las mujeres en el servicio. Y Pablo comienza hablando sobre los profetas que enseñan, versículo 29 al 33. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Yo quiero que tengamos presentes estos elementos hablando también de las predicaciones. Usted no puede ser tan ingenuo, pero para no ser ingenuo, ¿qué se necesita? Conocer. ¿Conocer qué en este caso? La palabra de Dios. Si usted no conoce lo que la palabra de Dios dice, pues usted simplemente va a decir, no, pues todo lo que me dijeron allí, eso es verdad, y eso lo está diciendo el pastor, pues no, pues ese es el varón de Dios, entonces no se equivoca, y Pues la palabra de Dios nos anima a conocer la voluntad de Dios, por eso el propósito de la iglesia es edificar a la iglesia, que usted tenga un filtro, un supercolador, para que no le metan la mano a la boca ni al bolsillo, para que no lo engañen, no que solamente le aliente la emoción, sino que lo confronte también con el pecado. Y esa es la palabra de Dios. Nuestros sermones salen de la palabra de Dios, desde la comprensión de un evangelio completo. La ingenuidad no debe estar entre nosotros, porque hablamos entonces con la verdad. Y dice, hablen para que puedan tener cuidado de lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. ¿Qué pasaba en Corinto? Se levantaba por allá a gritar el otro y interrumpía el servicio y la gente quedaba sin escuchar lo que estaban diciendo y sin entender al otro, o sea, perdidos. Así que todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Mire que el enfoque está en el otro, no en el que se levantó con la revelación y dijo, uy, rababasanda, rajamajay, ay, 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 ay. Verso 32. El don de profecía bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué? Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Orden. Y el orden se mide en términos de edificación. Igualmente deben hablar, dice Pablo, solo 2 o 3. Y aquí está hablando de uso de tiempo. Los demás deben juzgar lo que dicen. Si no es del Espíritu Santo, que se calle. ¿Y cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? Porque corresponde a la palabra que conocemos. Pero si no conocemos la palabra, ¿qué diremos? Gloria a Dios. Y gloria a Dios a cosas que probablemente no son de Dios. Entonces, la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de edificarnos en la palabra de Dios. Ahora, versículo 34 al 35, Pablo habla sobre el lugar de la mujer y la enseñanza. Verso 34 dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Y aquí todo el mundo empieza a ponerse arisco. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Ahora, hay diferentes interpretaciones y enfoques sobre estos versículos. Hay unas corrientes teológicas que lo toman literalmente y la verdad, las mujeres no pueden predicar en la iglesia, dicen esas corrientes, o esas interpretaciones más bien. Otros dicen,
la mujer no puede predicar y enseñarle a los varones, pero sí puede enseñarle a las mujeres. Otros dicen, de ninguna manera la mujer tiene participación en las cosas del ministerio. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Recordemos el contexto de la problemática que Pablo está solucionando. Y él continúa dirigiéndose al problema de desorden en las asambleas de la iglesia en Corinto. Y otro problema consistía precisamente en que ciertas mujeres, y estas ciertas mujeres eran las esposas de los profetas, participaban en la confusión al hacer preguntas a sus maridos respecto a sus profecías, y esto se hacía de manera pública, interrumpiendo el desarrollo de la reunión. ¿Estaba Pablo condenando diciendo que la mujer no debe hablar en público? ¿O estaba mandándole razón a las esposas de los profetas que por favor, en lugar de hacer las preguntas allí y traer desorden, que le pregunten en la casa? El diccionario griego-hebreo Strong dice que vergonzoso significa indecorum, un sentido de vergüenza. Deshonroso en ese contexto significa hablar de tal manera que causen confusión, porque las preguntas se generaban y se desviaban algunas cosas y al final todo el mundo quedaba como enredado. Y Pablo hace unas preguntas en el verso 33. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Está preguntándole a los profetas. Por lo tanto, las mujeres podían recibir también. Y Pablo es un hombre que ha traído también la forma de darle lugar a la mujer. Y él dice, en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, ni entre judío ni gentil. Por lo tanto, Pablo no va a decir ahora, me estoy retractando de lo que dije, ahora solamente los hombres pueden hacerlo. No, es que no causen confusión haciendo preguntas en el contexto de la problemática de Corinto, y más bien, hágalo en su casa, pregúntele allá. Si trajéramos eso literalmente, imagínese que la esposa le pregunta al marido, ¿me puede explicar lo que el pastor dijo en la iglesia? Y yo tampoco entendí. Entonces, ¿cómo se edificará la pobre esposa? La mujer puede preguntar, por supuesto, el hombre puede, por supuesto. En la dinámica de una reunión como esta es el sermón no da como la interacción de las preguntas, pero sí en los estudios bíblicos. Por eso enfatizamos tanto en la importancia de venir a los estudios bíblicos, donde usted puede hacer todas las preguntas que quiera y se va con la claridad, pero no significa que si usted tiene una duda hoy no me pueda preguntar. Por favor, escríbala y me pregunta, pastor, no entendí esto que dijo. Pero no se vaya con dudas y mucho menos diciendo a otros lo que no se dijo. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? Luyen, los instrumentos de Dios no tienen un género. Y si Dios te encarga a ti algo, hazlo. Ahora, sí hay un elemento importante que Pablo ha venido mencionando y lo dije en predicaciones anteriores. Pablo habla de la autoridad y la sujeción. El hombre está sujeto a Cristo, la mujer está sujeta a Cristo, pero la mujer casada está sujeta a Cristo y está sujeta al marido. Y las personas que enseñan, predican la palabra, deben estar bajo una autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de la iglesia y estoy bajo la autoridad de Cristo. Nadie está por fuera de la autoridad. Pero hay personas que no les gusta tener ningún tipo de autoridad encima. Y ese tipo de personas, sea hombre o mujer, no deberían tener entonces un lugar de dirección en una iglesia. Y estoy diciendo hombre o mujer. A estas esposas se les mandaba que callen en las asambleas. Y cuando Pablo dice no les es permitido hablar, el hablar que Pablo tiene en mente es el mismo hablar de los profetas, es decir, el acto de prestar discursos en público. O sea, no hagan unos discursos confundiendo a la iglesia. Pero si tienes algo que edifica a la iglesia, hazlo. Las esposas de los profetas debían callar mientras sus maridos ejercían el don de profecía. Y quiero aclarar que en la iglesia de Cristo y cuando hablamos sobre el capítulo 12 sobre los dones espirituales,
Pablo dice, no hay diferenciación en cuanto al servicio, porque el problema no es ubicando el miembro en el cuerpo que le da la importancia, sino para quién realmente son los dones espirituales. ¿Para la edificación de qué? De la iglesia. No podemos decir que entonces Dios usa a unos y a otros no. Dios nos usa a todos. Porque, a ver, entonces, no puedes enseñar, pero sí puedes ir a evangelizar. O sea que es más importante esto que esto. No. Si tú eres mujer, hombre, y tienes un llamado de Dios, hazlo para la gloria de Dios. Pero no te creas más importante que otros. Estás siempre bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad de quien te corresponda. Hay personas que les cuesta estar bajo la autoridad de un líder o un compañero de ministerio, lo que sea. Les cuesta, se sienten mandados y eso ya me habla del orgullo del corazón. El asunto no es de qué lugar tengo en la iglesia, sino quién es el que me puso y por qué me puso. El asunto no es si hablo en lenguas o no hablo en lenguas, porque si yo me creo más espiritual porque hablo en lenguas, tengo un problema de interpretación de la espiritualidad. Orden en la iglesia. Preeminencia de la palabra de Dios y preeminencia de comprender el mensaje de Cristo. ¿Qué necesita una persona entender? Que Dios nos creó en una relación perfecta, pero que un día el hombre decidió renunciar a Dios porque le llamó la atención una oferta que alguien le hizo. Y la oferta que alguien le dijo, y ese alguien fue Satanás, ¿cuál fue? Tú puedes ser como Dios, pero sin Dios. Y el hombre decide por su propia vida, cae en pecado, se separa de Dios y vive una vida totalmente perdida. El problema, como siempre hemos dicho, es que nuestra moralidad nos llegó a creer que éramos mejores que otros. Por eso decimos, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie, y yo creo que estoy bien, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, y creo que esa es la vida que Dios me dio. Cuando el Espíritu Santo me ayuda a entender que estoy perdido porque alguien me predica de Cristo, que murió en la cruz precisamente para salvarme de mi muerte eterna, entonces Él me convence que soy un pecador perdido, que no hay un pecador bueno, que todo pecador está a pailas. Y es allí donde puedo poner mi confianza en Cristo. Y es en ese momento en que mi confianza está puesta en Cristo que tengo salvación, me hago un hijo de Dios y tengo una vida eterna segura y me inserta en el cuerpo de Cristo. Pues me tocó ser el dedito, pero ese dedito tiene que ver con todo el cuerpo. Fui un ojo, Señor, gloria a Dios porque soy ojo. Soy oreja, gloria a Dios, no importa lo que seas. Lo importante es quién es tu Salvador y Señor. Y Pablo está diciendo, iglesia de Corinto, y nosotros lo tomamos para nuestra iglesia hoy. ¿Qué es lo que debe priorizarse en la congregación? El entendimiento de la palabra de Dios. Por eso, una vez más, aparte ese tiempo celosamente para edificarse en la palabra de Dios como iglesia y de manera individual en su casa. Por favor, si usted no estudia la palabra de Dios, ¿cómo piensa estar firme en medio de las adversidades de la vida? Si usted no busca la palabra de Dios, por más cosas espirituales que sepa, no va a funcionar nada. Ese es nuestro ánimo en Cristo Jesús y es lo que Pablo está diciéndole en este capítulo a la iglesia de Corinto y recordándonos a nosotros precisamente que el comprender la palabra de Dios es lo vital. Jesús en un momento confronta a los seguidores y les dice, ustedes me siguen porque les doy comida, hago milagros, sano sus enfermedades, de resto no les importa. Y empezaron a irse. Y cuando se quedó con los discípulos, Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde de la siguiente manera, Señor, ¿y quién nos hablará palabras de vida? ¿Qué era la vida que está declarando Pedro? La palabra de Dios. Esta que usted y yo tenemos de manera fácil. ¿Qué tanto nos edificamos con ella? Es la pregunta que tú y yo tenemos que resolver.
Si tu fuente de alimento se llama TikTok, pues de eso serán tus conversaciones. Si tu fuente de alimento son tus redes sociales, de la abundancia del Facebook habla la boca, ¿no es que dice así la Biblia? Si el chisme es nuestro alimento diario, eso tendremos. Pero la palabra de Dios es la única que nos mantiene con esperanza. Padre, te damos gracias por recordarnos a través de tu palabra, Señor, la importancia de ella en nuestra vida. Me reconcilio con